estamos siempre en coordinación con la verdad. O mejor dicho, la iglesia quiere vivir la verdad y esto corresponde pues a que si la ciencia o la historia arrojan un dato verdadero, pues nosotros no tenemos otra cosa que aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad viene de Dios. Y lo más maravilloso es que no se contrapone al Dios porque Dios se ha revelado perfectamente en Jesucristo y nos ha manifestado quién es Él, su voluntad y sus acciones. Entonces, al mirar los hechos históricos, tengo una duda. ¿Cristianamente los humanos fueron creados por Dios antes o después de los dinosaurios? Cristianamente. Bueno, es que cristianamente es igual que decir la verdad, ¿se entiende? No hay una disputa aquí entre la historia, entre la ciencia y el cristianismo. Eso hay que tenerlo muy claro. No hay una incongruencia, como que los cristianos decimos una cosa y aunque la ciencia diga otra, nosotros no. Nosotros a la ciencia la matamos. No tiene que ver con eso. Que la historia dice eso de acá y los cristianos nos posicionamos en un lugar inamovible y fanático, no es así. Estamos siempre en coordinación con la verdad. O mejor dicho, la iglesia quiere vivir la verdad y esto corresponde pues a que si la ciencia o la historia arrojan un dato verdadero, pues nosotros no tenemos otra cosa que aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad viene de Dios. Y lo más maravilloso es que no se contrapone al Dios porque Dios se ha revelado perfectamente en Jesucristo y nos ha manifestado quién es Él, su voluntad y sus acciones. Entonces, al mirar los hechos históricos, todos los avatares de la historia, todo lo que la ciencia pudiese investigar y brindar de verdad, pues nosotros nos damos cuenta que hay una perfecta armonía. Entonces, al respecto de esto, ahora por otro lado, también es importante resaltar esto, no todos los datos de ciencia o de historia, la iglesia o la fe tiene la necesidad de responder. Hay situaciones que no incumben a la fe, o que mejor dicho, la fe no arroja un dato de verdad al respecto, ya que la fe no es la respuesta a absolutamente todo, sino a todo lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra relación con Dios, para el amor al prójimo. ¿Se entiende? Para el sentido de nuestra vida. La fe a esto responde. Pero hay luego cosas específicas, que ciertos insectos existieron en tal época y que tenían 8 o tenían 12 patas. La fe no te va a responder eso, ¿entiendes? Entonces también al respecto de los dinosaurios, pues aquí hay unas situaciones de voces científicas. Hay algunos científicos que están a favor de la existencia de los dinosaurios y otros que ponen en duda al respecto de si son como se nos presentan actualmente. Entonces hay una cuestión crítica, ya que la paleontología no tiene, que es la que se encarga de los estudios fósiles y luego de ahí se deducen pues la existencia de dinosaurios, no tiene una base todavía muy sustentable, digo, ¿no? Según lo que yo conozco. Y entonces allí primero la fe no se mete en esto, porque no tiene nada que ver con lo que he mencionado antes, y sin embargo, pues si es que llegase a constatarse algo científicamente más claro, pues la iglesia lo celebraría, sencillamente. Ahora luego, que nosotros fuimos antes o después, también es un dato que no podemos determinarlo, porque la ciencia y la historia todavía no nos ha esclarecido al respecto, ya que tu pregunta es a esto, de los dinosaurios, ¿no? Entonces, ya que la misma ciencia tiene una controversia al respecto de los dinosaurios y son así tal cual, pues entonces es difícil responder. De ahí la posición cristiana es sencillamente lo que diga la ciencia, lo que diga la historia al respecto de esto, siempre y cuando pues tenga una base clara, fuerte, ¿no? Y si nos acoplamos, pues podemos decir, si existieron los dinosaurios, pues muy bien. Llegan a constatar que nosotros existimos antes de los dinosaurios, pues muy bien. Que después de los dinosaurios, pues no pasa nada. Porque el dato histórico real en el cual se fundamenta el dogma de la creación y de la primera pareja humana, pues es independiente del momento histórico. Lo que se sabe es que hay un proceso de creación, un proceso creativo. Pero en el momento específico, pues no tenemos un dato. Fue hace 4.000 años, fue hace 10.000 años, fue hace 1.000.000 de años, hace 5.000 millones de años. Pues nosotros no tenemos ese dato porque la revelación no viene a satisfacer esas preguntas, ¿no? Sino a darnos verdades fundamentales
para conducir nuestra vida y, repito, para nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás, el amor al prójimo, el poder satisfacer la necesidad de Dios aquí en esta vida, poder vivir en plenitud o en una suficiente, digamos, plenitud interior, si se quiere decir así, de nuestra realización aquí humana. Entonces, en ese sentido, pues se puede decir. Luego, por ejemplo, Henry, ya que veo que están aquí mencionando esto, dice Henry, Génesis 1:14, creando Dios primero los animales marinos y los grandes moluscos o monstruos, posterior hizo animales y al último al hombre. Sí, entonces este himno, este poema de la creación también puede ser interpretado de esa manera, digamos, literalista, que es como lo está haciendo Henry, y diciendo, pues nosotros fuimos después, eso según la Biblia. Si me preguntas el dato bíblico, pues se puede decir al respecto de este poema es así. Y luego, si es que vamos al dato bíblico del segundo poema, en el segundo poema de la creación, en cambio, se crean todos a la vez, ¿no? Entonces también Henry, si se lee el segundo dato de la creación, en cambio, todos son creados a la vez. No hay como primero separa la luz de las tinieblas, los astros, las luces, ¿no? Sino que es todo en un solo momento. Por ello, no es un dato científico el que está brindando en ese momento el Génesis, sino un dato teológico. Una primera pareja que ha existido y que ha sido creada por Dios, el pecado original, cómo entra el pecado en el mundo y cómo esto implica ya una profecía de un redentor. Básicamente eso es en resumen, ¿no? Ok.